Hola queridas y queridos amigos de mi canal, es un gusto saludarles y pues bueno, compartiéndoles este cálido espacio de vínculo con los libros. Hoy quiero hablar sobre la novela distópica 1984 de George Orwell, que he titulado 1984, El miedo como euforia. Quiero empezar con una cita justamente que aparece en esta novela de George Orwell. Si la masa empezaba a reflexionar, se daría cuenta de que nunca podría imponerse a los demás y acabaría sublevándose. Y pues bueno, el contacto con los libros cuenta con experiencias que nos arrojan a ellos, casi como si se tratara de una especie de amor incidental y por tanto puede partir de anécdotas inusitadas. Por ejemplo, recuerdo en los años 2000 cuando el reality show El Gran Hermano captó la atención de muchas familias que veían cómo los participantes pues, se sacaban las greñas en todas sus formas mientras eran observados por una cámara. En mis tiernos 12 años me consultaba cómo puede denominarse gran hermano a un lente que te observa, te vigila y por ende te condiciona o te moldea el ser. Solo fue hasta que Don Flores, un borrachito de esos que le encuentran las respuestas más inusitadas a la humanidad con la inspiración embriagadora del chirrinchi o la tapetusa, aguardiente barato, me recomendó un libro cuando hablábamos de las dictaduras latinoamericanas, 1984, que fue la última que escribió George Orwell y que fue publicada en 1949. Bueno, la tarea quedó pendiente y fue solo en el 2019 cuando la cumplí, sin saber que dicho programa tenía su fundamento en este libro, El Gran Hermano. Es una especie de personaje metáfora que se emplea como recurso crítico. Acudí a la biografía de Orwell justamente para reconocer algunos datos que pudieran ampliar la comprensión de dicha imagen. Y claro, fue un genuino revolucionario, nacido en la India británica, que si bien participó en luchas alentadas contra el fascismo en los años 30 del siglo pasado, sobre todo en España y el imperialismo inglés en Birmania, no escatimó su crítica al autoritarismo estalinista, a quien acusó justamente de irrumpir contra la esencia democrática que debería tener el socialismo, según su parecer. Este tema es trabajado con soltura en otras obras del mismo autor, como es el caso de La rebelión en la granja, publicada en 1945. Bueno, dicha novela es caracterizada acertadamente como distópica, cuyo término denota las creaciones que abordan la miseria, la opresión, la pobreza, dentro de un escenario que puede ser alterno o, en ciertos casos, recreando espacios de un tipo de hiperrealidad futurista que, en definitiva, como es este el caso, resulta visionaria. De ahí el título de la obra, 1984. Casos semejantes se encuentran en Un mundo feliz de Aldous Huxley y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que abundan en su perspectiva sobre el totalitarismo y la fijación del caos, justamente desde la relación diádica de ciudadano-estado y oprimido-opresor. Entre las cuantiosas adaptaciones en historietas, televisión y cine que cuenta 1984, se destaca una realizada en 1984 justamente por Michael Radford y que contó con un trabajo de fotografía, banda sonora y ambientación que, además de acoplarse con gran fidelidad al texto literario, complementa con decoro el guión y los tiempos narrativos en comunión con la muy loable actuación de Richard Burton, John Hurt y Susanna Hamilton. Recomiendo verla después de la lectura del libro, ¿no? Como es sugerente en todas las versiones cinematográficas de la literatura. Entre los mecanismos de opresión que se abordan en esta pieza literaria, se cruza el tema de la lengua, que es muy a la heredad de los imperios, por medio de algo que en 1984 llama la neolengua. Es una especie de idioma artificial creado para suprimir la libertad del discurso y por ende la libertad del pensamiento. En otras palabras, se dicta lo que se dice, se lee y se piensa. Dentro de este mismo corolario se encuentra la alteración de la verdad, cuando los ciudadanos de la nación dirigida por el Gran Hermano tenían la obligación de considerar que 2 más 2 es 5 y no 4. La educación, pues si así se permite llamar, por ende, se fundamenta en ese fulgor del miedo,
como orientaría el pedagogo brasileño Paulo Freire en textos como Pedagogía del oprimido, y que se declara en la imagen del personaje O'Brien una especie de ideólogo instructor que se ve en esta novela. Adicionalmente, el pulso crítico toma gestos que resultan significativos para reconocer las características generales de los gobiernos dictatoriales y hegemónicos. Un partido dominante, el INCSOC en este caso, que enarbola la imagen de un caudillo. Una propaganda que se basa, digamos, en la emocionalidad, como trabajó Goebbels justamente en la Alemania nazi, en sentencias como una mentira repetida se convierte en verdad, para mantener su estructura, como puede verse en los pronunciamientos del Gran Hermano, en que los policías vigilan que los gestos, miradas y aplausos respondan eufórica y uniformemente a la voz del líder. Además de una neurosis que señala de traidores a quienes no sigan ciegamente los principios del gobierno. Todo este panorama pues es muy semejante a las dictaduras latinoamericanas durante la Operación Cóndor, a las instauraciones fascistas de Franco, Mussolini y Hitler, así como la persecución del stalinismo, con elementos tratados en el silogismo vigilar, castigar, que se ve mucho en la biopolítica de Foucault y que se mimetiza en el empleo del discurso revolucionario para erigir un dominio igual o peor al que se rebelaron. Es decir, algunos de estos presuntos revolucionarios terminan convirtiéndose en algo peor a aquel gobierno o hegemonía a la cual se opusieron. Uno de los factores que generan curiosidad y que claramente entra dentro de ese constructo de las características de los gobiernos tiránicos es el uso del eufemismo, considerando una especie de oxímoron o paradoja, desde la denominación Gran Hermano, por ejemplo, y sobre todo en la designación de los ministerios. El Ministerio del Amor, empleado para la persecución y el castigo, paradójicamente; el Ministerio de la Verdad, dispuesto para destruir la historia y acomodarla según el interés del gobierno; el Ministerio de la Paz, encargado de gestionar los asuntos bélicos entre las dos naciones que están en pugna en el libro, Oceanía y Eurasia; y finalmente el Ministerio de la Abundancia, que curiosamente es designado para el manejo de la economía. Asimismo, esta figura se cuenta con el común de los lemas y las premisas. Fíjense que hay muchos lemas que utilizan los gobiernos totalitarios, que sirven de bastión discursivo para mantener la disposición orgánica, digamos, con que se ejerce la opresión, desde el velo de la aceptabilidad, del crédito a ese gran líder. Por ejemplo, como se dice en el libro 1984, la libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza o la guerra es la paz, que son defendidas por este ideólogo O'Brien. Winston, el protagonista, quien trabaja en el Ministerio de la Verdad, funge como el eje de tensión argumentativa, pues es quien reta, digamos, el establishment o el statu quo, cuando lo cuestiona e incluso conspira por medio del reconocimiento de otros personajes desencantados de ese sistema, entre los que se encuentra Julia, con quien, además de un muy bonito idilio que se registra en esta obra, gestiona con sus pretensiones y participa del grupo que llaman la Hermandad. Con Julia logra levantar como una especie de amor necrológico, que proyecta por medio de la frase "seremos nosotros los muertos" la abnegación de la lucha, y el deseo, digamos, de reconstruir un mundo más afable para las generaciones venideras. Ellos se apoyan en Immanuel Goldstein, un personaje que representa la intromisión encubierta del Estado. Es un tipo de espía, al pretender perseguir los intentos de reacción y las gestas rebeldes. La habitación 101, que se menciona mucho desde el inicio de la novela, representa en gran medida el escenario del miedo. Pues es el lugar más temido por los individuos y es empleado como amenaza. Winston, con un temple que se proyecta por encima de cualquier temor, es un personaje muy resiliente, manifiesta su aceptación a todo castigo, factor que comparte Julia, por ejemplo. Sin embargo, sus captores tienen conciencia de que necesitan acudir al instinto
y el dolor más íntimo para oprimir. Y solo es a partir del miedo a las ratas, en este caso con Winston, como logran dominarlo. Esto demuestra en gran parte que el carácter de dominación empleado por los órganos de poder, desde luego, pues suele acudir a la esencia del pánico, como manifiesta Eric Fromm en un precioso libro que también le recomiendo, y del que vamos a hablar después, El miedo a la libertad. De esta forma se logra entender que el miedo cuenta con un doble peligro, al menos como lo manifiesta 1984, 1984, como está originalmente publicado. La intranquilidad de la constante amenaza. Ese es el doble peligro del miedo. La intranquilidad como constante amenaza y la necesidad salvaje de no develarlo. 1984, George Orwell, publicada en 1949, novela distópica, invitados a leerla y que posteriormente vean la película de Michael Radford.